que le voy a pedir, ¿verdad? Que salude a los 3 hermanos que están ahí cerca de usted, hermano. Bendíganme el amor del Señor. Díganle qué bueno que podemos nuevamente volvernos a ver. Qué bueno que estás en la casa del Señor. Qué bueno que has venido para escuchar palabra del Señor. Aleluya. Aleluya. Bendito sea su nombre. Cierre sus ojos unos momentos. Dígale: Padre, te damos muchas gracias por darnos la bendición de estar nuevamente en tu casa. Hemos venido, Señor, para honrarte, para bendecirte, para exaltarte. Espíritu Santo, te hemos alabado. Yo te pido, Señor, que te muevas en medio de nosotros, que hables a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro espíritu, Señor, la palabra que tú tienes para nosotros. Visítanos mientras ministramos tu palabra. Tu Espíritu Santo, Señor, se mueva en medio de nosotros, trayendo paz, gozo, alegría, Señor, bendición, sanidad, restauración, Señor, en la vida de tus hijos. Gracias por tu pueblo que está aquí, Señor. Si alguno viniese en camino, en el nombre de Jesús, guárdalo para que llegue con bien y juntamente con nosotros, Señor, se goce en tu presencia. Gracias, en tus manos estamos, Señor. Toma mi vida, sé tú quien hable y, Señor, a la vida de tu iglesia esta palabra, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, a quien damos gloria, honra y alabanza por siempre. Amén. Amén, Señor. Dígale al Señor: con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir.
capítulo 15, versículo número 7, hermanos. Cuando lo tenga, glorifique el nombre del Señor. Hoy vamos a hablar sobre algo muy importante en la vida del creyente. Digo muy importante porque es algo que el creyente debe, hermanos, no solamente tenerlo en su mano como un libro más, o leerlo como un libro más, sino vivirlo. Y estamos hablando de la bendita y poderosa palabra de nuestro Dios. Y San Juan capítulo 15, hermanos, en el versículo número 7, ¿cuántos están ahí conmigo? Dice de la siguiente manera: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, note lo que dice ahí la escritura: pedid todo lo que quieres y os será hecho. ¿Cuántos glorifican al Señor por ello? Pero hay un requisito, dice: si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti. Pide que todo lo que quieras y te será hecho. Ocupe su lugar, por favor. ¿Cuántos creen a esta poderosa palabra? Hay beneficios de permanecer siempre en Dios y en su palabra, hermanos. Yo no sé cuántos quieran esos beneficios de parte del Señor. Yo los quiero para mi vida, yo los quiero para mi casa, yo los quiero para mis hijos. Por eso yo tengo que permanecer en Dios y en su palabra. La escritura es tan clara que dice: si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, entonces, dice el Señor, todo lo que tú pidas o todo lo que tú quieres te será hecho. Y quiero introducirme de la siguiente manera, iglesia. Yo creo que estamos viviendo uno de los tiempos en donde, como nunca jamás, hay tantas Biblias, hermanos, impresas, como nunca las había visto. Hay Biblias hasta nueva versión internacional, traducción de la lengua actual, Reina Valera 1960, y tantas traducciones de la escritura, hermanos, de la palabra del Señor. Sin embargo, aún existen millones y millones de escritura, de Biblias, hablando de la palabra del Señor. Esa palabra no tiene ningún valor si nosotros la tenemos en una repisa ahí acomodadita, en un lugar que ya le dispusimos tenerla siempre y que de vez en cuando la tomamos solamente para sacudirla y decir otra vez: ahí nuevamente, aquí la volvemos a poner. De nada nos sirve. Millones de creyentes, hermanos, quiero que escuche esto. Millones de creyentes mueren de hambre por causa de desnutrición espiritual. ¿Sí me escuchó? Millones de creyentes mueren de continuo de hambre por causa de desnutrición espiritual, porque no se lee la palabra, porque no se escudriña la escritura, porque no se permanece en ella, ni ella permanece en nosotros. La Biblia dice que para ser un discípulo de Jesús debes alimentarte de su palabra. Su palabra debe ser tu prioridad antes de cualquier otro libro, aunque hay autores muy buenos. Hay autores, hermanos, de los cuales he leído sus libros y dice uno: wow, qué preciosa escritura, qué poderosos pensamientos, experiencias, testimonios de grandes hombres de Dios. Pero ninguno, hermanos, como la Biblia, la palabra del Señor. Por eso Jesús enseñó en este pasaje, hermanos, y usó la palabra permanecer. En San Juan capítulo 8, versículo 31, precisamente Jesús les dice a sus discípulos, a los judíos, a los que estaban ahí con él, en San Juan capítulo 8, versículo 31:
Dice la Escritura, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Cuántos están ahí conmigo, hermanos? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Cuántos quieren ser verdaderos discípulos del Señor? Entonces permanezca en su palabra. Eso Jesús se los enseñaba. En la vida diaria, hermanos, permanecer en la palabra de Dios implica 3 acciones. Usted lo puede ver en un creyente, estas 3 cosas que vive, es de un creyente que vive en la palabra, de un creyente que la escudriña, de un creyente que no solamente la escudriña, sino que de continuo la pone en práctica en su diario andar. 3 acciones. La primera, cuando usted permanece en la palabra, lo primero que un discípulo verdadero del Señor hace es que acepta la autoridad de la palabra. ¿Qué es esto, hermano? ¿Qué es aceptar su autoridad? Aceptar su autoridad, hermanos, quiero decirle que es la Biblia, es la palabra del Señor, el único consejo que yo debo de escuchar, que debe de ser la palabra del Señor, el único consejo para tomar decisiones sabias, para evaluarlo todo en mi vida. La Biblia debe ser la primera y la última palabra en mi vida. ¿Sí escuchó eso, hermano? Porque a veces nos dejamos guiar por el consejo de alguien, pero ese alguien a veces no está basado en lo que Dios dice. Muchos de nuestros problemas en nuestra vida cristiana ocurren, o muchas de las confusiones en la vida de algún creyente ocurren precisamente porque su fundamento no es la palabra del Señor. Y el enemigo, hermanos, es tan sutil que los engaña y los aparta del amor de Cristo, porque el fundamento de ellos no es la bendita palabra del Señor, y se toman decisiones, hermanos, incorrectas. Gracias. Decisiones incorrectas. A veces el fundamento de la persona o del creyente es lo que diga algún hombre, es lo que diga algún profeta, y no me lo tome a mal, pero a veces eso es mi fundamento. Si él me lo dijo, entonces lo hago, y no debe ser así. Por eso a veces muchos de los problemas de las iglesias es no fundamentar, hermanos, o no aceptar la autoridad de la palabra, cuando esta bendita palabra es la misma voz del Señor Dios Todopoderoso, mi hermano. Por eso la Escritura dice que el cielo y la tierra van a pasar, pero mi palabra va a permanecer para siempre, porque su palabra es la única, hermanos, a la cual nosotros debemos de recurrir para tomar decisiones correctas. No es la cultura, no es la tradición, no es la razón o las emociones la que nos deben guiar a los verdaderos creyentes o hijos de Dios. No, es la bendita palabra del Señor, hermanos, la que nos debe de guiar. Por eso Proverbios 30, en el versículo 5, hermanos, nos dice que toda palabra de Dios es limpia, porque Él es escudo a los que esperan en Él. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Qué? La bendita palabra del Señor. ¿A cuántos les gusta leer la palabra del Señor, hermanos? ¿Cuántos la leyeron el día de hoy? Qué bueno. Ese debe ser nuestro fundamento. Eso debe ser lo primero en la vida de un creyente, lo primordial, la guianza de todo creyente, la bendita palabra del Señor. Decía un hermano que conocimos: si lo dice la Biblia, yo lo hago. Cuando se le hablaba sobre algunas cuestiones de la vida de un creyente, decía él:
si la Biblia me lo dice, yo lo hago. Cuando otra persona cuando llegó, hermanos, a los pies de Cristo y le hablaron sobre las ofrendas y los diezmos, lo primero que él dijo: si la Biblia lo dice, yo lo hago. Y no tarda, porque creo que fue la esposa quien le dijo: pues la Biblia lo dice, y le empezó a ver todos los pasajes de la Escritura y dijo: la Biblia lo dice, perfecto, de aquí en adelante yo lo voy a hacer. Y era un hombre muy bendecido. Porque cuando uno, hermano, se fundamenta en la autoridad de la palabra nos va a llevar de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. ¿Cuántos dicen amén? No nos va a dejar caer ni desviarnos. A través del Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad, a toda justicia. La misma Escritura dice que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Esto quiere decir que si yo voy caminando, aunque sea muy oscuro, esto que es lámpara me va alumbrando y nos empieza a enseñar: ay, aquí hay un hoyo, yo tengo que darle vuelta, aquí hay una piedra, tengo que brincarla, aquí hay esto, porque la lámpara nos va alumbrando y nos va guiando, hermanos, a través de la Escritura. Aleluya. ¿Cuánto glorifican al Señor, hermanos? Es la Escritura, toda autoridad y todo creyente. El segundo punto que quiero compartir con ustedes, hermanos, a través de este mensaje, es que debo asimilar su verdad. ¿Cuántos creen que esta es la voz de Dios, hermanos, escrita? Hay mucha gente que dice, recuerdo yo a un ingeniero, en uno de los trabajos que tuve, él decía: pero ¿cómo puedes creer tú en ese libro? Yo le decía: ¿y usted cómo le puede creer a una cajita de medicamentos? Que le dice ahí, porque él me hablaba de los medicamentos en ese momento, y yo le hablaba sobre la sanidad. Me decía: es que aquí dice que si yo tomo ciertas cápsulas se me va a ir el dolor. Pues es lo mismo, le dije yo. Aquí me dice lo que yo tengo que hacer, y cuando yo lo pongo en práctica, esto funciona para todos nosotros. ¿Cuántos hermanos han puesto en práctica esta bendita palabra y les ha funcionado? Porque es la misma voz de Dios impresa, hermanos. Por eso yo tengo que asimilar su verdad, la verdad que viene escrita aquí, que es la misma voz de Dios impresa, inspirada a aquellos hombres, hermanos, por el Espíritu Santo, y empezaron a escribir todas las cosas sin tener ningún error, porque todas las cosas que están escritas se cumplen al pie de la letra, hermanos. Pero ahora, yo le decía hace unos momentos, no basta solo con creer en la Biblia, no basta solamente con tener la Escritura, o que usted tenga una Biblia preciosa, de esas que tienen estudios, de esas que tienen, hermanos, un pasaje y se lo desglosan ahí mismo, y que son de colores, y que al final tiene diccionario bíblico en el hebreo, en el arameo, en el griego, y que tiene los mapas y que tiene concordancia. ¿No? ¿De qué sirve si nosotros no podemos asimilar esa verdad? No obstante, creer en la Biblia, hermanos, debe de llenar nuestra mente en el Espíritu Santo, para poder ser transformados con la verdad. Y hay 5 maneras en que yo tengo que tener esa asimilación de la palabra en mi vida. Cuando yo la recibo, cuando usted viene aquí y recibe la palabra, amén, hermanos, se goza porque recibe la palabra. Cuando usted viene aquí, la recibe, la guarda en su corazón y la pone por obra. Pero también cuando usted llega a su casa y la empieza a escudriñar y a leer, empieza con un diccionario bíblico a investigar lo que Jesús les dijo a la gente: escudriñar la palabra. Y escudriñar va más allá de solamente leer un pasaje. Se trata de desglosar qué quiso decir Jesús en esto, por qué dice Jesús esto otro. Y cuando uno empieza a escudriñar y a investigar la palabra, hermanos, entonces empieza uno a llenar de todo el conocimiento que el Señor, hermanos, tiene para su pueblo, de algo sobrenatural. Es más, la misma Biblia dice que es medicina para nuestros huesos. Yo no sé cuántos han experimentado que cuando la están leyendo y a veces está uno con dolor de cabeza o en dolor en su cuerpo, hermanos, y empieza a escudriñar la palabra y a leerla, eso desaparece, porque es medicina para nuestro cuerpo. Investigarla.
meditar en ella. La palabra meditar es imaginar en el original. Cuando usted lee cómo David derrotó a un gigante, empieza usted a meditar en ella y se da cuenta cómo David buscaba las mejores piedras y empezó a buscar una y decía: no, esta no, esta está muy pequeña, vamos a agarrar esta está buena, está lisa. Dice, así como estoy yo platicando, eso es meditar, eso es imaginar. Y dice la Biblia que así meditemos en su palabra. Y empieza David y empieza a echar una y empieza a echar otra, hasta llenar su bolsita con 5 piedras, a las cuales llevó hasta aquel momento. Y al llegar a aquel lugar, entonces sale al encuentro con aquel gigantón de aproximadamente 3 metros, dice la Biblia. Mire, a imaginar la escritura. ¿Cuánto les ha pasado que cuando empiezan a leer la palabra, hermanos, como que empieza a vivirla? Como que empieza, hermanos, uno a meterse en esa historia y se llena tanto que termina uno gozoso, descubriendo lo que está ahí en la palabra. Solamente, hermanos, diciendo y terminando después de leerla, diciendo: wow, qué delicioso esto, qué maravilloso. La Biblia, hermanos, no solamente se cree, sino que se medita, se recibe, se escudriña y se reflexiona en ella todos los días. Porque solo así, dijo Jesús ahí en el pasaje que leíamos, hermano, solo así, si permaneces en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Guarden bien esa palabra, mis discípulos verdaderos. Yo quiero ser un verdadero discípulo del Señor, pues yo tengo que guardar la palabra y vivir en la palabra. El tercero y último, hermanos, debo de aplicar los principios de la palabra. En la palabra existen muchos principios, los cuales no cambian. Eso los estableció Dios. Y en esos principios yo tengo que vivirlos, tengo que aplicarlos en mi vida. Si yo quiero ser un verdadero hacedor de la palabra, un verdadero discípulo del Señor, y que todas las cosas me vayan bien, ¿de qué me sirve a mí escuchar un mensaje y otro mensaje, una enseñanza y otra enseñanza, si no la aplico, si no la pongo por obra, si solamente digo una palabra más, un mensaje más? De nada me sirve, hermanos. Debemos llegar a ser hacedores de la palabra. Por eso Santiago 1:22 nos dice que seamos hacedores y no solamente oidores de la palabra. ¿Cuántos hacedores de la palabra hay aquí, hermanos? Y este es el paso más difícil, porque Satanás lucha intensamente para que no seas un hacedor de la palabra. Quiero que me entiendas lo que te voy a decir. A Satanás no le molesta que hagamos miles de estudios bíblicos. Lo que le molesta es que hagamos lo que la Biblia dice. Tú puedes hacer miles de cursos teológicos y bíblicos, pero si no los pones por obra, dice Satanás, bien, está bien, llénate solamente de conocimiento. Pablo dice que la mucha letra mata, pero el espíritu vivifica, hermanos. Amén. O sea que a Satanás, mientras tú hagas más estudios bíblicos, eso no le molesta. Pero ten cuidado cuando lo pones en práctica. Cuando quieres empezar a practicar los principios bíblicos, entonces sí. Dice, no, ¿qué vas a hacer la Biblia? No, y empieza a tratar de hacer cosas en nuestra vida para distraernos, hermanos. Porque si a alguien le tiene temor el enemigo, es a alguien que vive y practica la palabra del Señor. Porque sin aplicación, hermanos, es un libro más. Todo lo aprendido, todo lo que podemos tener en nuestra mente, carece de valor cuando no lo ponemos en práctica. Yo le decía a mis hermanos del Instituto Bíblico, un día en una reflexión les dije, hermanos, hasta el día de hoy muchos ya van a terminar su curso de 2 años de la escuela bíblica. Yo les decía, hermanos, ¿se han puesto a analizar todo este tiempo cuánto conocimiento hay aquí de la palabra en su mente? ¿Usted se ha puesto a pensar cuánta letra hay aquí de la Biblia en su mente? ¿Nunca se ha puesto a pensar eso?
¿Cuánto conoce de la palabra aquí? Quizás de los que nacimos así, hermanos, a los 6 años, y empezamos a escuchar desde ahí la palabra, ¿cuánto conocimiento hay de la Escritura? Nunca se ha puesto a pensar y dice uno, wow, tanto, me he aprendido textos bíblicos y conozco esto y aquello, mucho conocimiento, pero a veces carece uno, hermanos, de aplicar los principios de ese conocimiento. ¿Y de qué sirve tanto conocimiento? Cuando la Biblia me dice orad sin cesar, ya me lo sé, pero no oro. No dejar de congregarse como muchos tienen por costumbre, tanto más viendo que el día glorioso del Señor se acerca. ¿Cuántos se saben ese texto, hermanos? Y el aplicarlo, ya no se dieron aménes. ¿Verdad? El conocimiento, hermanos, es bueno, pero debo de aplicar ese conocimiento, los principios bíblicos, para que entonces la bendición pueda ser completa en mi vida, para que yo pueda ver la gloria de Dios sobre mi vida, hermanos, para que yo pueda ver la bendición en mi casa, en mi hogar, en mi vida personal. Por eso Mateo 7:24, mi hermano, dice la Escritura en Mateo 7:24, cualquiera pues, y escuche quién, cualquiera pues que me oye estas palabras, y no solamente las oye, dice este versículo, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Quién es la roca? Sino nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Pues aquel que tiene fundada su vida en Cristo, dice el Señor, es aquel que oye y hace mi palabra. No solamente la escucha y ya, sino que también la trata de vivir, trata de esforzarse por cumplir lo que Dios dice en su palabra. Dice el Señor, entonces a ese varón, a esa mujer, a ese joven, yo le comparo como un hombre o una mujer prudente que está edificando o que edifica su casa sobre mí, dice Jesús. ¿Quién soy? La roca. Cuando uno lee ese pasaje se da cuenta que los problemas atacaron aquella casa a las dos. A una que estaba fundada sobre la arena, solamente sobre conocimiento, pero a otra que fundó, hermanos, su conocimiento en Cristo, pero que también vivía la palabra. Dice que vinieron los vientos, las tempestades, los ríos y golpearon sobre aquella casa, pero aquella que estaba fundada sobre la roca no le pasó nada, porque está fundada en Cristo Jesús, mi hermano. ¿Por qué cree que usted que a veces ve a mucha gente y dice, pero ¿por qué si era un buen cristiano? Porque solamente tenía el conocimiento. Pero ¿por qué si yo lo veía todos los días quizás en el templo? Oiga, cuidado con eso. Pero ¿qué con la aplicación de su vida la palabra del Señor? ¿Qué con vivirla? ¿Qué con ser la autoridad en su vida esa palabra? ¿Qué con asimilarla y ponerla por obra todos los días? Si no, solamente va a ser un conocimiento más. Por eso el Señor nos dice, hermanos, ¿quieres ser verdaderamente mi discípulo? Permanece en mi palabra. ¿Quieres ver mi gloria? Permanece en mi palabra. ¿Quieres que vengan los vientos y las tempestades y golpeen sobre tu casa y no te muevan, sino que permanezcas victorioso? Permanece en mi palabra y ponla por obra. Hay un escritor, hermanos, un escritor que se llama D.L. Moody. D.L. Moody dice una frase que me gustó mucho y compartí por ahí en la red social. Él dice, la Biblia no fue dada para aumentar nuestro conocimiento, sino para cambiar nuestra vida. Porque mucho conocimiento y a veces poco cambio de vida. ¿Ha notado eso?
A veces el conocimiento lo usamos hasta para pelear con el hermano, para contender con otro. Y eso es lo primero, hermanos, que a veces nosotros les decimos a los alumnos del instituto: vas a aprender, pero no para contender con tu ministro, con tu pastor, con tu hermano, no. Porque luego ya cuando conocen la palabra, usted le dice algo y dice: ah, no, pero la Biblia también dice. Ah, no, pero es que, mira, está refiriéndose, sí, pero en el tal capítulo, en tal versículo también dice eso. Y eso ha sido un problema, hermanos, en la vida de quien solamente ha tenido un conocimiento y no ha permitido que esa palabra traiga cambios en su corazón, traiga vida a su espíritu, la viva, para que sea un verdadero creyente del Dios Todopoderoso. ¿Cuántos queremos ser un verdadero creyente, hermanos? Entonces, 3 cosas, hermano, se las vuelvo a repetir y luego nos ponemos en pie. Debo aceptar la autoridad. Esa debe ser la autoridad sobre todas las cosas, sobre cualquier, hermanos, consejo, sobre cualquier palabra, escúcheme bien, que me puedan venir a decir. Mi autoridad es la palabra del Señor. Número 2, debo de asimilarla, de asimilar su verdad. Para eso debo de recibirla tal y cual está, sin quitarle ni ponerle. Debo de leerla, debo de escudriñarla, debo de meditarla. Y el número 3, debo de vivirla o aplicar sus principios, porque de nada sirve mucho conocimiento y poca aplicación en mi vida. Si quiero ser, hermanos, un hombre que es verdaderamente hijo de Dios y que está edificando su casa sobre la roca que es Cristo Jesús. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Rey? Póngase en pie en esta hora, por favor. Y vamos a orar. Invitar a mi hermano para que él venga a ministrarnos con una música mientras oramos al Señor. Antes de que se venga aquí al altar, yo quiero que usted cierre sus ojos y le pida al Señor que le ayude. Porque sabe una cosa, no sé cuántos les ha pasado, pero andan todo el día activos, pero nada más a veces llega uno y quiere leer la Biblia y hasta la está leyendo así, como que se duerme, como que el enemigo sabe lo poderoso que está aquí, hermanos. Por eso dice: tranquilo, no leas tanto, te cansas, vas a afectar tus ojos. Dijo por ahí alguien, no sé si, pero lo escuché yo, hermanos. Dice que alguien decía: es que a veces la agarramos como la pastilla para dormir. Cuando no puedes dormir, lee la Biblia y mira, te da un sueño. Qué lamentable es, porque eso es quien nos da vida, hermanos. Dice: a vosotros, dijo Jesús, os parece que en ella encontraré la vida eterna, pero les voy a decir algo, dijo Jesús. Ella es la que da testimonio de mí. ¿Quiere conocer a Jesús cada día más? Lea su palabra. ¿Y qué nos está diciendo Jesús con esto? Ellas son las que dan testimonio de mí. Está diciendo: cuando tú me conoces más, te acercas más al Padre y vas a tener vida eterna. Cuando tú y yo tenemos más comunión, cuando tú escudriñas la palabra, tú y yo tenemos más comunión con Dios, más tenemos, hermanos, acercamiento al Padre, más le conocemos, más nos enamoramos de Él, más bendición tenemos. Por eso yo te invito y te motivo, iglesia, a que esta bendita palabra no la cambies por nada. Que sea así un alimento como lo es el comer, el desayunar, el almorzar, el merendar y el cenar. ¿Cuántos desayunaron hoy? ¿Cuántos comieron? Ahorita en la tarde, ¿cuántos merendaron? Así un panecito. Y ahorita en la noche, que así sea la palabra, para que nuestro espíritu esté fuerte. Cierre sus ojos, por favor, y dígale al Señor: Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor.
Tu palabra es verdad. Tu palabra es la que me guía. Tú dejaste tu palabra, Señor, para conocerte. Tú dejaste tu palabra, Señor, para instruirme, para redarguirme, para corregirme, para instruirme en justicia. Y a veces, Señor, no la quiero leer, o a veces la he suplido por algún otro conocimiento de algún otro libro. Te pido que me ayudes, Señor, porque tu palabra es lo único que me acercará a ti, me dará conocimiento de ti, me guiará, Señor, en toda adversidad, y un día me llevará delante de tu presencia, porque me da conocimiento de ti, Jesús. Tu palabra, Señor. Adora al Señor unos momentos ahí en su lugar. Después se va a venir al altar y vamos a adorar al Señor con todo nuestro corazón. Y haga un compromiso con Dios de leer su palabra todos los días hasta que Él venga, de escudriñar su palabra todos los días hasta que Él venga, de tratar de vivirla todos los días hasta que Él venga. Levante sus manos y adórale y dile: Señor, ayúdame, ayúdame, que todo ese conocimiento que tengo de tu palabra caiga aquí en mi corazón y la ponga por obra en mi vida, Señor, porque yo quiero ser tu discípulo verdadero y yo quiero ver tu gloria sobre mi vida, y yo quiero, Señor, estar firme en el momento de la angustia, en el momento en que vengan los vientos, los ríos, porque estoy firme en ti, que eres la roca, Señor. Padre, te doy gracias por la vida de tu iglesia. Yo les bendigo, Señor. Yo bendigo sus vidas, Señor. Cada día, Señor, danos más hambre de ti, de buscarte a ti, de amar tu palabra, de escudriñarla, Señor. Véngase al altar mientras mis hermanos